Entonces, potencial también puede ser un tipo de magnitud que indica cambios en otras magnitudes distintas, dice. ¿Por qué estamos considerando potencial eléctrico? Porque es algo que dispone o transmite esta energía, y esta energía es netamente eléctrica y logra funcionar gracias a ella. Entonces, cuando hacíamos el experimento, por ejemplo, del globo, generábamos un conjunto de cargas positivas y negativas. Y mientras más alejábamos del otro conjunto de cargas, que era prácticamente inverso, la energía era menor. Pero cuanto más acercábamos esa distancia, la energía era mayor. ¿Algunos de ustedes lo ha podido observar en vivo y en directo y lo ha podido tal vez generar a través de estos aspectos? A ver, vamos a pasar. Entonces, se conoce como potencial eléctrico al trabajo de un campo electrostático. Tiene que llevar a cabo una movilización de cargas, generalmente la carga positiva unitaria de un punto hacia otro. Cuando hablábamos de carga positiva unitaria, también estamos tomando en cuenta de la carga de prueba. Generalmente esta carga de prueba es prácticamente una carga mínima, habíamos dicho, pero sí se considera en condiciones de atracción y generación de fuerza. Estamos hablando también acá de trabajo. Esto es condición de energía. Hablamos de trabajo porque es la W grande que habíamos utilizado en la anterior gestión, que nos da fuerza, puede ser fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, en este caso, por su distancia. Y volvemos a utilizar nuevamente este concepto, distancia. Mientras más pequeña sea la distancia, mayor va a ser la fuerza. Entonces, tiene proporcionalidad en esa condición. Vuelvo a decirles, estamos aplicando nuevamente el trabajo que es energía para poder utilizar y generar estas condiciones de potencial eléctrico. Entonces, muy nuevo el concepto no es, ¿no? Seguimos. Puede decirse que el trabajo a concretar por una fuerza externa para mover una carga desde un punto de referencia hasta otro se llama potencial eléctrico. Es decir, la energía que necesitamos de manera externa para concretar una fuerza y mover una carga hacia otro punto se llama potencial eléctrico. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que no podemos confundir este concepto con el de energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Ambos sí están relacionados en algunos casos, pero en un último caso, la energía que tiene un sistema de cargas eléctricas depende mucho de la posición. Habíamos dicho, ¿por qué esta posición? Necesitamos identificar si una carga está, carga positiva arriba o carga negativa abajo. Puede generar signos de condición que lo vamos a explicar ahora. A ver, la energía potencial eléctrica, por ejemplo, cuando las nubes de una tormenta se mueven por el cielo, pueden producir mucha electricidad. ¿Por qué? Estaríamos descargando una energía negativa hacia el centro de la Tierra. No podemos hacer lo inverso, no podemos descargar una energía positiva hacia el centro de la Tierra porque prácticamente no va a existir una fuerza de atracción, sino una fuerza de repulsión. En esto estaríamos utilizando mucha lógica, por si acaso. Si la nube produce más energía que la que puede almacenar, esta nube forma un rayo. Y ese rayo generalmente es energía negativa, ¿no? Entonces, es necesario aclarar este punto. Seguimos. Como fórmula, dice, se indica que el potencial eléctrico de un punto X, estamos hablando del eje X, a un punto Y, es el trabajo necesario que se necesita para mover la carga positiva unitaria U desde X hasta Y. Estamos abarcando, ya que estamos mencionando el eje X y el eje Y, dos cuadrantes. Los voltios o joules son las unidades que se emplean para expresar el potencial eléctrico.
allí aparece una nueva unidad, fíjense los voltios, y vamos a determinar de dónde sale este tipo de unidades. Y algunos de ustedes ya lo ha visto en sus aparatos electrónicos, que generalmente para la condición de potencial eléctrico generan voltios. A ver, puede el foco fundamentalmente, ¿no? Tiene un cierto grado de potencial eléctrico que es necesario para poder generar que esta luz se encienda. Vamos a analizar estos aspectos también. Es importante considerar, dice, que el concepto de potencial eléctrico parte de la idea que se conoce como campo conservativo, donde existe una fuerza con tendencia a compensar la propia fuerza del campo para que la partícula con carga se mantenga en equilibrio estático. Habíamos dicho que la intensidad del campo eléctrico son prácticamente unas líneas imaginarias que podemos observar, que son continuas, ¿no? Pueden ser en el eje X, en el eje Y, pero a través de todo el contorno de la acción de esta carga están presentes. Entonces, con esto, ¿qué queremos identificar? Que prácticamente el potencial eléctrico va a depender de que la partícula con carga se mantenga en equilibrio estático. Cuando hablamos de equilibrio estático, estamos hablando que toda la sumatoria de las fuerzas den igual a cero. Eso ya hemos conocido en quinto de secundaria. Si la intención, dice, es trabajar con cargas que estén en movimiento, es necesario apelar a los potenciales que este nuevo científico nos habla. Vamos a explicar un poquito más de eso. Dice, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico? Si se sabe que el potencial eléctrico en los puntos A y B están indicados en la figura, dice, es de 20 voltios y 22 voltios respectivamente. Debemos analizar este gráfico. A ver, voy a tratar el punto B. Si observo a gran manera, ambos están sobre el eje X, en centímetros, dice, de distancia 5 y el otro 10. Distancia entre estos dos puntos tenemos aproximadamente 5 centímetros. Observo que desde el punto A parte con 20 voltios y en el punto B llega a 22 voltios. Voy a hacer un análisis. Entonces, el potencial eléctrico aumenta hacia la derecha, ¿eso es cierto? Derecha positivo, entonces, este es mi sistema de referencia. Aumenta hacia la derecha y esto significa que la energía potencial de carga de prueba, en este caso positiva, aumenta en la medida que se mueve hacia la derecha. ¿Y esto a qué se debe? Significa que existe un agente externo que está generando ese trabajo. Fíjense, cumpliríamos, tenemos una energía tancia y mientras mayor sea esta relación, también mayor va a ser el potencial eléctrico. A ver, vamos a aplicar en estas condiciones con las diferencias de potencial. También denominamos voltaje, dice, en una magnitud física que cuenta con una diferencia de potencial eléctrico. Cuando hablo de diferencia de potencial eléctrico, sabemos que la condición de energía no simplemente es sumativa, sino es resultado de un conjunto de fuerzas que pueden estar a favor o en contra de un movimiento. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos puntos también podemos definirlo como el trabajo por la unidad de carga ejercido por este mismo campo eléctrico. ¿Cómo se va a poder fundamentar este aspecto? Principalmente en la condición de si quiero mover estas dos cargas, debo tomar en cuenta también las posiciones. Se puede medir con un voltímetro, que ya es prácticamente un instrumento que nos va a servir en estas condiciones, donde la unidad de medida es el voltio. ¿Cómo voy a relacionar estas unidades de medida? Entonces, el voltaje es prácticamente la tensión o diferencia de potencial que va a existir entre esas dos cargas. Es decir, es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico. Vuelvo a decir, depende mucho de la distancia de estos puntos.
Este circuito tiene que ser sí o sí cerrado para evitar cualquier condición externa que pueda modificar estas características propias. Y para que se establezca un flujo de corriente eléctrica. Acá tenemos un voltímetro rudimentario que me indica una carga positiva, una carga negativa, y lo que necesito es medir cuánto de voltaje va a existir entre estos dos puntos de referencia. Puedo utilizar una batería, que es lo más propio que se toma en cuenta, o una pila también, ¿no? Entonces, a mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en este conductor, mayor será el voltaje o la tensión que exista en este circuito y corresponde a un conductor, decíamos. Mientras la pila sea más nueva, entonces este potencial o esta presión será más fuerte, por lo tanto tendrá mayor voltaje. Depende mucho de esa presión de cargas. Entonces, a ver, entonces acá tenemos un ejemplo, me da 127 voltios aproximadamente de potencial, y esto va a determinar una carga suficiente para encender un foco, ¿no? Si alguno de ustedes ya ha observado el foco, ¿qué condiciones mínimas tiene para poder encenderse y qué condiciones máximas? Ya recordará que necesitamos mínimamente para encender este elemento. El uso frecuente y ligero de la palabra potencial, en caso común en electricidad, pudiera alejarnos un poco del concepto físico. Generalmente no tenemos esa condición de potencial, ¿no? No decimos, a ver, ¿con cuánto enciende un foco de potencial? No utilizamos ese concepto. Lo más común en nuestro medio es decir el voltaje, ¿no? Este significado es general a una expresión. Un potencial, dice, es una capacidad para hacer algo. Decimos que tiene potencial cuando creemos que puede realizar una tarea o un trabajo. Por eso salimos y decimos con cuánto de voltaje enciende, ¿no? O cuántos voltios tiene o necesita un foco. Entonces, observo esa condición y puedo relacionar con potencial eléctrico. Valga la aclaración por el hecho de que vamos a utilizar frecuentemente estos conceptos y necesitamos apropiarnos de este tipo de diferencias que puede existir en nuestro medio. Entonces, utilizando los términos precisos de física, en potencial se puede definir a la capacidad para realizar un trabajo. Un trabajo es el producto de una fuerza por un desplazamiento. Para realizar un trabajo es necesario emplear energía. Mientras más rápido se necesite completar el trabajo, más energía necesitaremos. Es decir, esta velocidad en el uso de esta energía le llamamos potencia. No sé si se ha quedado claro esta parte, pero vamos a repetir. Decimos, utilizando los términos precisos, estamos hablando de potencial, se define como una capacidad para realizar un trabajo. Habíamos dicho que el trabajo es fuerza por distancia, entonces va a depender mucho de esta distancia, decíamos. Un trabajo es el producto de una fuerza por un desplazamiento, una distancia, ¿no? Para realizar este trabajo es necesario emplear esta energía. Mientras más rápido se realice, se necesite completar este trabajo, más energía necesitaremos, y esta velocidad depende mucho de lo que llamamos potencia. Entonces, vamos a seguir relacionando. Hay muchas aplicaciones de estos conceptos y también algunos instrumentos que ustedes ya lo usan frecuentemente. La diferencia de potencial entre los puntos A y B en un campo eléctrico uniforme E, dice, va a estar relacionado en ciertas condiciones. Fíjense, habíamos dicho, mientras mayor condición o mayor sea el voltaje en prácticamente potencial eléctrico, estamos relacionando velocidades. Va a ser más rápido, habíamos dicho. Velocidad B menos velocidad A va a ser una relación entre esta energía que depende de una distancia. Estamos en esa primera ecuación. Donde D, dice, es la distancia entre los puntos A y B. Si el desplazamiento es de dirección opuesta al campo eléctrico,
De esta manera, la intensidad del campo eléctrico puede expresarse en voltios sobre metro en el sistema internacional. O sea, dice Newton sobre Coulomb, que va a ser voltios sobre metro. Entonces, allí es muy importante esta distancia que habíamos aplicado constantemente en los anteriores temas. ¿Qué más? El potencial de un punto debido a un sistema de cargas puntuales va a estar definido principalmente a la superficie periférica, habíamos dicho, esta parte externa de esta parte circular que se genera con la intensidad de campo eléctrico, y vamos a definir cómo. En un punto es el trabajo que debe realizar un campo electrostático, dice, para mover una carga positiva Q desde un punto de referencia dividido por unidad de carga de prueba. Es el trabajo que se debe realizar una fuerza externa para poder traer una carga unitaria Q desde la referencia hasta el punto considerado en contra de esta fuerza eléctrica. Las unidades del potencial eléctrico, si el trabajo W es prácticamente joules, lo expresamos en la carga inicial. Se expresa en Coulomb y obtiene una unidad llamada voltio. Entonces de allí viene la unidad voltio, y volvemos a decir, el potencial eléctrico generalmente se encuentra igual en toda la periferia de esta intensidad de campo eléctrico que ya habíamos podido analizar. La diferencia de potencial entre dos puntos se llama diferencia de potencial A y B. Este campo eléctrico al trabajo por unidad de carga que tiene para realizar un agente externo para llevar la unidad de carga positiva desde A hasta B sin que cambie la energía cinética. Entonces ya sabíamos nosotros que la intensidad del campo eléctrico era igual en cualquier punto, era como una parte circular. Habíamos dicho, si queremos relacionarlo con alguna de las condiciones que hemos observado en dibujos animados, en algunas series, como una bolita que sale desde una carga eléctrica, ¿no? Entonces el potencial eléctrico va a depender de esa periferia, de la parte externa de esa bolita, hasta llegar a la otra carga, con qué velocidad se va a poder desplazar esa distancia y qué tipo de energía va a poder desplazar. Esta relación se llama voltio. Entonces, la diferencia de potencial entre estos dos puntos se define como la cantidad de trabajo realizado, habíamos dicho, por un agente externo, que vendría a ser prácticamente esta energía, sobre cada unidad de cantidad de carga Q, para trasladarla con una rapidez constante, desde un punto A inicial hasta un punto B final, dentro del campo eléctrico. Entonces, en el ejemplo observamos la carga. Estamos observando la carga de prueba, Q sub 0, podríamos decir, y el agente externo que va a generar este potencial eléctrico, ¿no? Decíamos, el potencial debido a una carga puntual va a estar definido prácticamente por una condición matemática que se refiere a la ecuación del potencial eléctrico debido a una carga puntual, situada a una distancia r, eso ya lo sabemos, de un punto que se puede calcular mediante la ecuación que tenemos en el gráfico. El potencial eléctrico debido a cargas puntuales en un punto P se define como, dice, acá está, potencial eléctrico voy a definir como V mayúscula, que va a ser voltios, también habíamos dicho, que está definido por la constante K que conocemos, el producto por la carga Q sub 0 o Q sub de prueba, la carga de prueba, dividido entre la distancia de separación. Se observa, dice que el potencial eléctrico es igual a 0 para una distancia que pueda ser infinita. Mientras mayor es la distancia, el potencial eléctrico entonces va a ser menor por esa condición de relación. ¿Qué más? Debido al potencial eléctrico puedo hacer una sumatoria vectorial de cada una de estas considerando los signos de referencia, dice. Entonces el potencial debido a varias cargas puntuales es prácticamente
la sumatoria de la relación entre las cargas y la distancia de separación. Allí observamos la relación de las cargas, carga 1, carga 2 hasta carga sub n, y la relación de sus distancias. Entonces el potencial eléctrico va a ser prácticamente la relación entre las cargas positivas, negativas y prácticamente la distancia de separación entre estas. Cálculo del campo eléctrico a partir del potencial. Para calcular el potencial en un punto generado por varias cargas, se suman los potenciales creados por cada una de ellas, teniendo en cuenta que esta magnitud es escalar y que será positivo o negativo dependiendo del signo de cada carga de fuente. Entonces, nosotros definimos, para sumar los potenciales en cada punto, tenemos que hacer una suma simple, una sumatoria general, tomando en cuenta que sí existe un signo de referencia, pero esto depende más que todo de la carga, no de una magnitud vectorial, por si acaso. Y va a estar referida a las siguientes ecuaciones con las siguientes relaciones. Entonces, las intensidades de potencial eléctrico en este caso van a depender mucho más del signo de la carga eléctrica. Estamos acá, fíjense la constante K, el producto de la carga de prueba en este caso y la distancia de relación que existen en estos puntos específicos. El vector unitario casi no lo vamos a utilizar. ¿En dónde podemos aplicar y dónde podemos observar constantemente que existen este tipo de potenciales eléctricos en mucha mayor aplicación? En un precipitador electrostático, por ejemplo. Es un dispositivo utilizado para la descontaminación del aire que se utilizan en fuerzas eléctricas para la remoción de la fracción sólida, que puede estar dirigiendo partículas hacia las placas de un colector. ¿Con qué función? Las partículas se cargan mediante el choque de iones gaseosos creados por la ionización del aire y entre sus electrodos también. Tras la carga de las partículas siguen las líneas de campo producidas por un alto voltaje hasta la superficie de un electrodo colector, y estas partículas pueden ser eliminadas a través de estas placas recolectadas, evitando que se recaude una corriente gaseosa. Entonces, la principal función es, a través de este potencial eléctrico, de alguna manera purificar el aire y generar un aire anterior mucho más contaminado al que se va a expulsar a través de este aparato. Sin embargo, tenemos algunas aplicaciones más. A ver, le vamos a... Para crear grandes voltajes. En realidad es un electroforo de funcionamiento continuo. Se basa en los fenómenos de electrización por contacto y en la inducción de carga. Este efecto es creado por un campo intenso y se asocia a la alta densidad de carga en las puntas. El primer generador electrostático fue construido por Robert Jameson van der Graaf en el año 1931 y desde entonces no sufrió modificaciones sustanciales. Fíjense, este generador prácticamente ha podido simular condiciones de grandes voltajes, dice. A simple vista podemos observar que es un aparato muy pequeño, pero nos ha podido relacionar, por ejemplo, condiciones similares a la que pasa cuando cae un rayo, ¿no? Tenemos un cuerpo con atracción externa energética grande, que vendría a ser prácticamente el centro de la Tierra, y tenemos una condición energética que va a generar prácticamente una distancia de separación, pero a una velocidad eléctrica muy grande que observamos en un rayo. Y a veces son impresoras electrostáticas, ya que utilizan corriente electrostática a fin de producir diferencias de potenciales de manera controlada. Las impresoras láser están conformadas por algunos elementos resistentes al paso de la corriente, no conductivos, que cuando se cargan mantienen sus cargas. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver la aplicación de las impresoras láser con potencial eléctrico? Dice dos cosas.
un gasto energético excesivo porque la impresora prácticamente generaba energía máxima para imprimir una hoja con una fotito chiquitita, digamos, o una con la misma carga eléctrica, una hoja full color. Pues con las impresoras láser esto se determina y se puede minimizar ese cargo, esa carga eléctrica más bien. Y en un segundo punto, con las impresoras normales se tenía un desborde de gasto en tinta, que es prácticamente una condición fundamental para una impresora. Si alguien ha observado una fotocopiadora que utiliza impresoras láser, gasta prácticamente lo mínimo en energía y en tinta, que reduce también su costo. Entonces, esta impresora láser ha ayudado a coordinar y a poder minimizar este gasto energético a través de potencial eléctrico. A ver, una más vamos a hacer. Un condensador. Esto es muy frecuente ver en nuestras placas. A ver. Algo pasivo, utilizado en la electricidad y en la electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas. En situación de influencia total, esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra, separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de la potencial entre esta placa y la otra, siendo la constante de proporcionalidad la llamada capacidad o capacitancia. Como los celulares, las computadoras, radios y algunas otras aplicaciones más que observamos constantemente. La principal función es que este potencial eléctrico prácticamente sea constante. No exista. Las células fotovoltaicas orgánicas se consiguen a partir de polímeros orgánicos, largas cadenas de moléculas basadas en carbono, colocados en plásticos. Tienen un funcionamiento parecido al de la fotosíntesis. Generan suficiente alto voltaje como para recargar baterías de ion litio directamente, sin necesidad de conectar múltiples pilas de combustibles individuales en serie. Los módulos de estas pilas de alto voltaje tienen un buen rendimiento en diferentes condiciones de luz, incluyendo penumbras parciales. Entonces, fíjense, a través de principios químicos orgánicos podemos generar también condiciones de transmisión de voltajes para poder mantener condiciones biológicas como la fotosíntesis. En este aspecto, no simplemente yo aplico la física a condiciones externas o para poder generar prototipos eléctricos en función a necesidades del ser humano, sino también necesidades orgánicas. En erupciones volcánicas, los rayos en las nubes normales se forman por la separación de cargas positivas y negativas dentro de la misma, debido a que las cargas positivas de los cristales finos de agua ascienden mientras que los granizos más pesados descienden llevando consigo cargas negativas. Cuando la diferencia de potencial eléctrico entre las zonas con cargas positivas y las zonas con cargas negativas es muy grande, miles de millones de voltios, se produce el rayo. En un volcán, las cenizas volcánicas actúan de una forma similar a como sucede en las nubes normales, aunque las cenizas y la roca que salen del volcán son inicialmente neutras. La diferencia de temperaturas de fricción y los choques entre las
partículas de ceniza y de los gases del volcán hacen que se vayan cargando eléctricamente con cargas de signo contrario. Siempre que se frotan dos objetos, uno se carga con carga positiva y el otro con carga negativa. Mientras la columna de gas y partículas asciende y se desplaza, luego el propio movimiento de las partículas, debido a su diferente densidad, hace que se vayan. Entonces, en esta condición de fricción continua, principalmente en rocas y algunos compuestos gaseosos que se generan a través del aumento de la temperatura, pueden generar también voltajes o potenciales eléctricos grandes que desbordan energía. Es lo peor que podría pasar, por ejemplo, en una condición de una placa, ¿no? Cuando existe un desborde de energía, se quema prácticamente toda la placa de un dispositivo eléctrico y este deja de funcionar. Es lo que ocurre ya que no existe una placa de relación o de estabilidad en una situación volcánica. Pero si se dan cuenta, la relación del desborde energético es muy grande. Y eso vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Qué pasa principalmente en una condición de un dispositivo tan simple como un cargador, ¿no? Que puede generar también una energía muy grande, pero está controlada parcialmente por una placa de control, valga la redundancia, ¿no?